Bueno, Javier Gastón, que ya lo conocemos, es socio fundador y el CEO, o sea, el Chief Executive Officer de Democrates, o sea, el que manda, el que realmente manda. Y Democrates, yo le estaba diciendo ahora, bueno, con las oleadas y tal, que cada vez son más leves, pero cada vez más extensas, y la gente que vuelve a coger otra vez el virus, aunque lo haya cogido una vez y otra vez, imagino que tendréis más afluencia. Y me estaba diciendo Javier que la gente ha bajado la guardia. ¿Es Sí, así? sí, hola Federico, gracias. Sí, ha bajado un poco la guardia, es verdad que nos hemos un poco olvidado de las medidas de protección, ¿no? La mascarilla, el lavarse las manos, los contactos estrechos en zonas cerradas y demás. Y bueno, es natural, es normal, ¿no? Ya estamos quizá un poco cansados, pero eso lo que está haciendo es disparar los contagios, disparar las hospitalizaciones y bueno, pues desafortunadamente incrementar el número de fallecimientos, ¿no? Bueno, Democrates sale como una organización, digamos, como una empresa que entiende que esto exige un tratamiento empresarial a algo que es muy complicado, porque tiene una parte médica, una parte psicológica fundamental y luego una parte de publicidad. Como pasa siempre que va ligado. Después del susto, de la mortandad, tal, hemos pasado, bueno, creo que Sánchez ha doblegado la curva entre 7 y 8 veces. Por supuesto, ahí está el virus, cada día más pimpante y Sánchez sigue en el poder. No ha doblegado la curva, pero es verdad que ahora cuando coge el virus, a veces por segunda vez y más, sin embargo, incluso gente mayor ya no pasa lo mal que lo pasaba, hay más experiencia también en todo el aparato, digamos, respiratorio, etcétera. Pero en estos momentos, los que cogen el virus, primero, ¿qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen? O sea, ¿por qué crees que ha aumentado? Porque los últimos datos que daban de Madrid son tremendos, el aumento. Uh-huh. Y luego, ¿qué crees que va a pasar este verano? Bueno, lo que estamos viendo es que digamos, eventos multitudinarios. Hace unos días unos conciertos en el Within Center, toda esta semana con el Orgullo, etcétera, ¿no? Y esto lo que va a hacer es multiplicar el número de contagios, ¿no? Porque no acudimos a esos eventos con mascarilla y por lo tanto ya hemos bajado un poco la guardia. Este verano, como ya pasó el verano pasado, se incrementarán los casos, volveremos a tener estamos teniendo ya una gran incidencia del virus y bueno, va a haber, conforme vaya pasando el verano, va a haber una caída y luego volverá otra vez en octubre con las temperaturas otoñales y con la llegada del virus de la gripe también. Bueno, pues va a haber olas, va a seguir habiendo olas. Vamos. La gente está mentalizada para saber que esto se ha quedado. O sea, no es que va a quedarse, sino que ya se ha quedado. Se ha quedado y, a ver, el problema real es que hay olas o hay variantes que provocan unos efectos relativamente asumibles y hay otras que pueden llegar o por lo menos eso dicen los científicos, que pueden llegar a trastocar otra vez todo el esquema, ¿no? Bueno, de la otra pandemia de la que se habla menos es de las enfermedades de transmisión sexual y de hecho en Democrates han puesto en marcha un servicio relativamente reciente para precisamente llegar y con apenas 25 euros en el bolsillo poder determinar si estamos viviendo una de ellas, si estamos sufriendo de una de ellas. Se ha producido un repunte, yo he leído cifras de hasta el 1000% de enfermedades de transmisión sexual entre mujeres, si no recuerdo mal, entre los años 2014-2019. Es una cifra brutal. Se está empezando a pensar que lo sabemos todo y en el fondo no sabemos absolutamente nada. Y son enfermedades que se diagnostican con qué tipo de pruebas. Claro, bueno, vamos a ver esto. Nosotros tenemos un consejo asesor médico que a la hora de lanzar los nuevos test, porque vamos a seguir, digamos, proporcionando una serie de test con un modelo de accesibilidad, que es lo importante, es decir, que la gente pueda hacerse test de forma preventiva, pero que no suponga un problema por precio, ¿no? Porque al final lo que vemos es que si vamos a hacernos un test de este tipo, pues a lo mejor nos cobran 50, 60, 80 euros, 100, 120, 150, ¿no? Y nosotros ahí lo que hemos visto es que, en primer lugar, hay un problema
digamos, muy callado porque la gente pues no le gusta hablar de este tipo de problemas, ¿no? Tampoco lo identifica siempre, piensa que es una cosa episódica que va a pasar y no pasa. Muchas veces no tiene síntomas, Claro. y que eso es grave, sobre todo en las mujeres, porque al no tener síntomas sí que tiene un impacto en la salud a la hora, pues a lo mejor en la fertilidad o a lo mejor en un posible cáncer de cuello de útero, ¿no? Y es importante que las personas, bueno, pues tengan esa actitud más preventiva que la que nosotros llamamos reactiva, que es cuando ya se produce la enfermedad y uno acude al centro de salud o acude a su seguro privado para hacerse ya un tratamiento sobre la enfermedad, ¿no? Nosotros trabajamos más en la prevención que en la enfermedad, es decir, pensamos que, ya lo hemos visto con el COVID, con un buen sistema de detección temprana, pues se es capaz de aminorar los efectos de la enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son las que podemos mirarnos en las Pues clínicas de hay de Democratest? distinto tipo. Nosotros tenemos los test rápidos de enfermedades como la sífilis, Ujú. VIH y hepatitis B o C, más luego tenemos una PCR, que esta es un poquito más cara, pero bueno, siempre la mitad de precio de cualquier otra del mercado, que nos permite pues detectar la clamidia, la gonorrea, bueno, toda una serie de enfermedades, el herpes. Digamos más clásicas. Sí, La más clamidia clásicas. es la mayoritaria y además en claro, las entonces, mujeres, claro. Claro, y que tiene un impacto, un impacto silencioso, ¿no? Y sobre todo porque generalmente en muchos casos no produce efectos Y ahí está. y ahí está. Y ahí está y tiene un impacto a la larga, no solo en posibles contagios a terceros, sino en impacto sobre la salud, digamos, importante, ¿no? Ahora, ante el verano en Democratest, yo digo, voy a viajar al extranjero. A ver, ¿qué me hago? ¿Qué me hace Democratest? ¿Qué me aconsejas? Para viajar al extranjero, Sí. hombre, pues siempre, si uno se va a meter, por ejemplo, en un avión, primero Sí. un test COVID para saber que no se mete uno en un avión con la posibilidad de infectar, digamos, o de propagar el COVID dentro del avión, ¿no? Aunque luego los aviones pues tienen muchas medidas de seguridad y demás, pero luego uno siempre se quita. Llevarlo ya Eso como es. carne, sí. Pero ya no porque lo pidan, sino por una cuestión de responsabilidad personal, ¿no? Claro. Sí. Y luego, bueno, pues... Las pruebas de nivel de anticuerpos, ¿no? Yo creo que también, son bastante útiles. Sí. Eso Bueno, es de cómo está realmente uno de positivo o no. claro, bueno, una vez que se es consciente de haber pasado el COVID, bueno, pues saber si tiene una protección determinada. Los niveles de anticuerpos sirven para saber si uno tiene una protección determinada, ¿no? Ya lo que hemos visto con los anticuerpos es si uno tiene unos anticuerpos razonablemente altos después de haber pasado el COVID, pues lo normal es que tenga menos posibilidad de volver a infectarse, ¿no? Bueno, ese es uno de los test también que hacemos. Otra cosa, esa capacidad, digamos, de defensa incluye los efectos secundarios que estamos viendo en distintas, por ejemplo, la Omicron. Un día o dos malos, pero sin embargo luego tiene una cantidad de efectos secundarios, Sí, a unos dolor de cabeza, a otros dolor muscular en las piernas o al andar, otros tienen problemas casi siempre que son más delicados a todo lo que es el aparato respiratorio. Pero vamos, esos dos que no se esperaban, por ejemplo, lo muscular y el dolor de cabeza. Claro. A ver, la percepción que tenemos es que una vez que hemos cogido el COVID, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos pasado, ya nos hemos generado unos anticuerpos, mejor no cogerlo. Mejor no cogerlo porque efectivamente tiene efectos secundarios. Hace poquito mi padre pasó el COVID, una persona muy mayor, pasó el COVID y me decía que, bueno, pues que se encontraba muy bien y al cabo de unos días de repente ya no se encontraba muy bien. Es decir, después de haber pasado todos los efectos... A los 8 o 10 días es cuando viene... De repente, pues una recaída, oye, joder, pues esto te pasa factura más allá de tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir teniendo mucho cuidado porque sigue siendo una enfermedad seria bueno, que estamos viendo que los números en los hospitales y no solo de ingresos sino de fallecimientos son importantes, ¿no? Hay que seguir con mucha atención y con mucha prevención, ¿no? Hombre, es verano de reencuentros familiares. También, muchas veces todos. También interesa saber si estamos sanos en la familia, si nos vamos de a vacaciones poner en son sitios contacto. de muchedumbres. Eso es, Sí. con una persona delicada. Bueno, Javier,
vamos a recordar la parte económica de Democratest, que es fundamental, tener un buen diagnóstico a un precio asequible. Claro, nosotros tenemos por una parte los test de antígenos a 23 euros, es decir, hemos conseguido rebajar además últimamente los precios. La PCR, que antes estaba a 60, ya hemos conseguido bajarla a 50 euros. Y bueno, pues luego los test digamos de VIH, los test de ETS, enfermedades de sí. transmisión sexual, los tenemos a 25 euros los rápidos y luego el test, la PCR, a 60 euros. O sea que aquí por 100 euros sale uno sabiéndolo prácticamente todo, ¿no? De lo que prácticamente, desde luego. Bueno, pues la verdad es que vale la pena, ¿eh? Sí, Porque esto no se ha acabado, bueno, no se acaba nunca, la salud que está siempre encima. Eso es, Democratest, ya saben, entren en Google, lo buscan, ¿verdad? Democratest, y nos salen todas y las clínicas que tienen distribuidas por el territorio nacional para ayudarnos a estar tranquilos, que es lo sobre importante. todo esto es lo fundamental, y que no se fíe nadie de que me siento bien. No, esto hay que saberlo. Eso es. Muchas Javier. gracias, Javier. Muchas gracias. Pues Mañana nos volvemos. tenemos que ir hasta mañana a las 6 en punto. Pásenlo bien.